Capítulo 22. Ahora puedo contar una historia más triste, la historia de un muchacho. Ahora puedo contar una historia más triste, la historia de un muchacho que viajó a las Indias siguiendo a un primo suyo, convencido por él desde el solar nativo de que más allá del mar los estaban esperando la fortuna y la gloria. Le había creído a su joven pariente desde cuando urdía relatos con sus sueños infantiles y transformaba en leyendas sus ocurrencias y las consejas familiares. Existen estos muchachos que adoran en secreto a sus primos, que beben de su labio la imaginación que a ellos no les fue concedida, que se dejan arrastrar a las aventuras y a las quimeras por esos parientes cercanos, más soñadores que ellos, más atrevidos, capaces de concebir mundos y de planear hazañas. Francisco Díaz de Arles era uno de ellos. Había nacido en Ariscún como Ursúa, descendía también de esas reinas legendarias de los Pirineos y de las tierras de Francia. Era bello y amable como Ursúa, aunque menos llamativo, y podía parecer hecho solo para formar parte de su cortejo. Se había dejado deslumbrar por los sueños de Indias, por la sed de tesoros, y cuando Ursúa hizo sonar en los solares de Ariscún el cuerno de caza de las grandes conquistas, salió cabalgando con él y con Balanza, y con Cabañas y los otros, y cruzaron el reino de España resonante de proezas contra los infieles, tatuado por millares de golpes de herradura, de celtas y de íbaros, de godos y merovingios, de judíos y moros, jinetes de barbas negras y turbantes dorados y azafranados, y granetes y mantos pespunteados de plata. Y después de abandonar ese territorio, cegados por los cristos de oro y el fulgor de las cimitarras, había tenido por él la devoción de los ángeles, había compartido sus sueños de conquistador de un mundo. Cuando Ursúa llegó a beber leyendas en los muelles de San Juan, allí estaba Francisco Díaz de Arles embriagándose con él de grandes visiones. Y cuando Ursúa llegó al Perú por primera vez, allí estaba Díaz de Arles, conversando con él por los callejones, compartiendo la penuria, confrontándolo. Y cuando Ursúa fue llamado por su tío Armendariz a Cartagena, allí estaba Díaz de Arles entre la tropa de muchachos navarros que entraron con el joven capitán y subieron a la fría Santa Fe, y se beneficiaron de la suerte que lo hizo gobernador a los 17 años y que lo lanzó a una cadena de guerras cada vez más crueles y bestiales. Quizás esos son los protagonistas verdaderos de la historia, que no dejan ni frases brillantes ni actos deslumbrantes, sino la certeza de su paciencia, el secreto de su confidencia, unas horas que nadie interrogó, que nadie sufrió, pensamientos de la proa de los bajeles que subían por el Magdalena, explicaciones que se dieron a sí mismos acerca del origen de los monstruos de piedra de la región de los Panches, el amor por el canto de unos pájaros en una mañana cualquiera, el amor por una muchacha de piel oscura que les dio de repente una paz, una dicha que no habían soñado que existiera. Y aunque casi no lo hemos visto, no es menos verdad que Díaz de Arles estuvo con Ursúa donde quiera que éste llegó, y fue su compañero en la guerra de los Panches, y en la guerra de los chitareros, en la guerra de los musos y en la guerra de Bondá, a la sombra de las ciudades de piedra de los Tairona. También sobre él oraron los años sus estragos, trazaron las batallas sus cicatrices, pasaron guerras, traiciones que oscurecieron el alma. Y algo más grave debió pasarle a medida que los años iban gestando el sueño dorado que soñaron juntos en Navarra y que adivinaron juntos en los muelles del Borique, la gradual comprensión de que la promesa de las Indias es una realidad para los reyes, un río de oro para los banqueros y los príncipes y una fuente de prosperidad para los capitanes y los grandes burócratas, pero es un espejismo para los pequeños soldados que vienen apenas a alimentar la ira de la conquista. Los capitanes caminan sobre los huesos de los soldados, y si bien estos muchachos navarros se miraron siempre en el espejo de Ursúa, compartiendo sus años prósperos y sus sueños crueles, la verdad es que a medida que se hacía mayor, Ursúa se iba volviendo egoísta y ausente, y la fidelidad de sus hombres fue perdiendo lustre a sus ojos, dejó de ser una pasión de adolescencia para volverse una costumbre de sus años adultos, y nadie supo cuándo Díaz de Arles se descubrió viendo a Ursúa como un capitán insensible y arrogante que ya no se reconocía en sus primos ni en sus viejos amigos. Fue entonces cuando ocurrió el asunto de Pedro Ramiro. Ursúa lo había conocido en el sitio donde se preparaba el embarco y sintió tanta confianza por él desde el primer momento que tomó la decisión de nombrarlo su lugarteniente. El hecho era atrevido porque otros hombres que estaban con él desde mucho antes esperaban ese cargo, y en estas tierras un cargo de responsabilidad y de importancia podía ser la justificación de una vida entera. Hay muchos que no consiguen nunca la riqueza que el nuevo mundo prometía, y para ellos el único consuelo es haber alcanzado algún título, ser descubridores de alguna región, gobernadores, jefes de misión, primeros o segundos oficiales de a bordo de algún navío, algo que puedan mostrar un día a sus parientes y a sus vecinos en España,
y que a falta de fortuna les dé siquiera el privilegio de ser admirados, de ser envidiados. Ursúa nombró a Pedro Ramiro su teniente general y como otras veces, pero con más dolor que ahora, Díaz de Arles sintió que su primo volvía a postergarlo. ¿No llegaría nunca su hora? ¿Le tocarían a Ursúa todas las oportunidades y todos los títulos, todas las campañas, toda la suerte y a sus fieles compañeros solo la carga de los días difíciles, el desgaste del tiempo que ni se detiene ni perdona? Lo cierto es que Díaz de Arles entró en conflicto con Pedro Ramiro. Ramiro lo trató con dureza, exigiéndole que reconociera su autoridad y su primado ante el capitán, y en una noche mala las discusiones se volvieron riña y la riña se volvió rencor. Ursúa envió un día a su primo y a Diego de Frías, un criado del virrey que había recibido la licencia para ir a la campaña a buscar provisiones en la provincia de Tabolosos, y tuvo la mala idea de ordenar a Pedro Ramiro que los acompañara y dirigiera, por ser buen conocedor de esas regiones. Ya a la orilla de un río, donde estaban cruzando en canoas los soldados, Frías y Díaz de Arles concibieron la idea maligna de deshacerse de Pedro Ramiro, acusándolo de traición y confiados de que Ursúa le creería a su primo su versión de los hechos. Pero un criado de Ramiro fue testigo del modo como lo apresaron y sin justificación alguna lo hicieron golpear con garrote y lo decapitaron. Visto aquello, el criado escapó y fue a buscar deprisa a Ursúa para contarle los hechos antes de que los traidores llegaran. Ursúa supo así de manera indudable que una conjura de la que formaba parte su primo Díaz de Arles se había levantado contra la autoridad de su lugarteniente. Reaccionó con furia. La sangre golpeó su cerebro, sus ojos se empañaron de rabia, y ya bien enterado de quiénes eran los responsables y de las falsedades que venían a decirle, fue a buscarlos por sí mismo, y fingiendo que les creía, les dijo con dulzura que entendía la razón de su conducta, y les pidió que fueran a Santa Cruz, y allí lo esperaran. Los rumores corrían por la tropa. Alguien le dijo a Ursúa que su falta de autoridad era la causa de que empezaran a ocurrir esos hechos de sangre, y que muy pronto la expedición se haría inmanejable. Eso tal vez agravó su indignación, de modo que cuando los traidores pensaban que Ursúa sería indulgente, el capitán llegó y sin más preámbulos los condenó a muerte para aleccionar a todos los demás. La noticia avanzó por el campamento como un incendio. Ursúa acababa de condenar a muerte a 2 soldados de su tropa. Más grave es que condenaba a su propio primo, uno de sus amigos más fieles, que había venido con él a las Indias, que había estado a su lado media vida, el último vestigio que le quedaba de su infancia en las colinas doradas de Ariscún. Yo mismo me atreví a pedirle que reconsiderara aquella decisión, que si bien podía ser justa por la gravedad de la falta, era un gesto inhumano y una ruptura para con su propio pasado. No quiso escucharme, estaba furioso, estaba ciego. Sentía que su primo había cometido la peor de las traiciones, que había deshonrado su sangre en el momento más difícil de la campaña, y debía sentir además que si era hablando en esa decisión no tendría autoridad sobre la tropa. Habría podido obligarlo a regresar a Lima y ponerlo en manos del virrey, quien sabría ser a la vez severo e indulgente, como ya lo había demostrado cuando su propio sobrino dejó viuda a la bella Inés, pero ordenó que la sentencia se cumpliera ese mismo día, y yo vi el rostro de Francisco Díaz de Arles cuando supo que su primo del alma había ordenado su muerte sin aceptar siquiera escucharlo. Comprendió de pronto los negros caminos de la suerte, y sin duda vio como en un espejo su historia tremenda, que se había venido de su tierra siguiendo los pasos del pariente querido, asistiéndolo en las batallas, confrontándolo en la adversidad, gastando a su servicio la vida entera para descubrir en el último instante que solo había obtenido su propia muerte, que había servido con lealtad y con amor a su propio verdugo. Díaz de Arles quedó mudo, y sé que cuando le llegó el golpe final, algo en él había ya muerto. El largo viaje por tierras desconocidas y guerras extenuantes no tenía como corona un tesoro fantástico, sino una muerte infame. Y si bien ese hecho entre algunos reforzó la autoridad del gobernador, porque lo mostró como un jefe severo y justiciero que no admitía excepciones en el cumplimiento de la ley, no estoy seguro de que eso fuera lo que estaban esperando muchos soldados a orillas de una selva implacable, donde había que ver a los compañeros y a los jefes como los últimos asideros contra lo desconocido, como los aliados de los que se debe esperar ayuda y comprensión. Ursúa hizo justicia en su primo y en sus cómplices, y esto causó un primer sinsabor en buena parte de la tropa, porque Ramiro era casi un desconocido para todos, pero Francisco Díaz era amigo de muchos desde hacía algún tiempo, y se diría que lo veían como un vínculo entre el jefe y la tropa,
entre los veteranos de Ursúa y los recién llegados. Ursúa fingió no haber sufrido por aquella decisión impulsiva, pero cuando las aguas descendieron de nuevo, no pudo ignorar que el golpe lo había dado contra sí mismo, que matar a Díaz de Arles era cortar el último lazo de su sangre, sacrificar en sí mismo lo más precioso que le quedaba, el soplo de una edad de ilusiones, un antiguo refugio de leyenda y de fábula, la colina de voces donde estaba detenida su infancia. A partir de ese día, una sombra cayó sobre su rostro y ya nunca volvió a ser el Pedro de Ursúa que yo había conocido en las tertulias interminables de Panamá y en los primeros viajes por los litorales peruanos. Yo, que había abandonado también muchas cosas por seguirlo, comprendí que no sabíamos ya en poder de qué fuerzas terribles estábamos cayendo por la selva, y empecé a sospechar que no era Ursúa sino la serpiente enroscada de nuestro destino lo que nos iba arrastrando hacia un confín de locura y desesperación.